Estamos viendo este libro que se llama Guía de una mujer para las buenas decisiones de Elizabeth George. De ella misma vimos el libro durante 2 años, Cualidades del carácter de Jesús, 30 cualidades del carácter. Entonces, esta vez estamos viendo una guía que ella nos ofrece para que las mujeres podamos tomar buenas decisiones basadas en la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver la decisión número 2, aviva la llama de tu corazón. ¿Alguien recuerda la decisión número 1? No está aquí la maestra. No te tocó, ¿verdad? La 1. Fue a Nere. Creo que sí, Janet. ¿Alguien recuerda la decisión número 1? Sí, pon tu día en marcha. Es lo mismo. Actívate, para, levántate. Si sigues durmiendo en la cama no va a pasar nada, ¿ok? Entonces, pon tu día en marcha. Hay que levantarnos para agilizarnos. Escoge uno, Xochitl. No deberías, pero fuiste la única, hubo chance y nadie dijo nada. Entonces, escoge uno, el que tú quieras. Sí. Todavía quedan 2, no se preocupen. Ok. La decisión número 2 es aviva la llama de tu corazón, dedícate a la palabra de Dios. Leer tu Biblia es la decisión número 2. Es la palabra de Dios que va a avivar nuestro corazón, quien da vida, quien da ese espíritu para enfrentar todo lo que tenemos en la vida. Miren, bien interesante lo que me arrojó la inteligencia artificial de por qué leer la Biblia. Me encantó, casi me pongo a llorar. Se lee la Biblia para conocer la palabra de Dios, entender su voluntad y carácter, obtener sabiduría y guía espiritual, resistir la tentación y encontrar consuelo y fuerza en la vida. Qué bonito, qué hermoso. Ya con este concepto yo me quedaría y lo estudiaría y lo apropiaría para dedicarme totalmente a eso. Tengo una Biblia, tengo un libro que es especial, que decimos que es la palabra de Dios. Entonces, ahí puedo yo conocer cuál es su voluntad, cuál es su carácter, sabiduría y guía espiritual para la vida. Pero, perdón. Sí, pueden tomarle fotos, por favor, porque sí estamos sobre el tiempo. Hay mucha información y con mucho gusto yo les puedo compartir la presentación a quien me la pida, con mucho gusto se la comparto, no pasa nada. ¿Por qué leer la Biblia? Y esta es una página de God Question donde aparecen muchas preguntas que se hacen acerca de la vida espiritual. Número 1, debemos leer y estudiar la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios. Hay un ser superior en este universo, hay alguien que nos creó, hay alguien que puso leyes y ha dejado documentada su voluntad. Todo lo que Él quiere para el ser humano lo ha dejado documentado. Entonces, leer la Biblia nos hace realmente conocer qué es lo que Él nos quiere decir. Número 2. Adicionalmente, la Biblia nos proporciona un sinnúmero de consejos prácticos en áreas tales como qué debo buscar en mi pareja, cómo puedo tener un matrimonio exitoso, cómo puedo ser un buen amigo, temas del dinero, de la familia, de los amigos, del trabajo. Todos los temas que hay en la vida se tratan, todos. A ver, alguien que se le ocurra que no hay un tema en la Biblia. No, eso no lo habla la Biblia. Por ejemplo, venta de terrenos. ¿Sabían que la Biblia sí habla de eso? Del aborto. A ver, ¿qué otros temas habla la Biblia que no he mencionado? Homosexualidad, todos esos temas que están ahorita en boga, todo eso la Biblia ya lo ha establecido. ¿Cómo empezó el mundo? ¿Cómo va a terminar?
las autoridades, la naturaleza de la mujer, la naturaleza del hombre. Todos los temas de la vida están en la Biblia. Sí hay un manual para saber vivir bien y es la Biblia. Número 3, debemos leer la Biblia y estudiarla porque es totalmente confiable y sin error. Las personas que dicen eso, que la Biblia tiene errores, simplemente no la han leído y no saben argumentar cuáles son esos errores. Por ejemplo, me tocó una vez hablar acerca de la resurrección y hay varias diferencias en cuanto al relato de la resurrección. Uno de los evangelios dice que había una mujer, otro evangelio dice que habían dos mujeres. Uno de los evangelios, no puedo recordar exactamente cuál, dice que muy temprano en la mañana fueron. Otro dice que pasada ya varias horas en la mañana. Entonces hay como diferencias que muchas personas toman eso como, no, ya se contradijeron y no sirve, no funciona. Y es solo pretexto para no creer en eso, porque específicamente el tema de la resurrección es la base de la fe cristiana. Entonces, nada más un resbalón que haya en algún tema y dicen, ya, esto no sirve. Pero, por ejemplo, ¿qué importa si hubo una mujer o dos mujeres? Igual fue la perspectiva del evangelista que escribió y él prefirió escribir en su evangelio, María Magdalena estuvo hablando con el hortelano y no mencionó que había otra mujer. Entonces, hay detallitos así donde la gente toma y dice, no, hay muchas contradicciones. Marisela, qué gusto verte, bienvenida. Bienvenida. Número 4. Debemos leer y estudiar la Biblia porque Dios no cambia. Este mundo cambia, las leyes cambian, las modas, las empresas, las organizaciones, todo en este mundo cambia, pero Dios permanece igual. Entonces, lo que Él dijo en Levítico hace más de 1500 años atrás, eso sigue siendo vigente hoy en día. Número 5. Debemos leer y estudiar la Biblia porque existe mucha enseñanza falsa en el mundo. Entonces, esto es realmente lo que nos va a definir en qué creer, ¿ok? Y qué hacer y qué decidir. Puedes tener, dice la autora, puedes tener la absoluta certeza de que cualquier tiempo que dediques a leer tu Biblia es tiempo bien invertido, porque se trata de una actividad provechosa al 100%. Recuerdo que cuando vimos la clase de Pon tu día en marcha, algunas dijimos, bueno, yo especialmente dije, a veces me cuesta porque batallo con la flojera. El frío en diciembre o en enero no me deja hacer nada. Odio ese frío. Pero, sin embargo, pues hay que pararse, hay que hacer comida, ustedes saben qué hay que hacer. Y a veces, pues simplemente nos ponemos a hacer cosas que no son provechosas. Entonces, es que, ¿cuándo voy a leer tal libro? Bueno, algún día. Y ahí sigue el libro empolvándose. O, tengo que llamar a fulana. Y pasan los días y pasan los días y así. Y entonces a veces sí hacemos cosas, pero no son provechosas. En cambio, leer la Biblia cada día en la vida es provechoso al 100%. Parece obvio, pero es necesario decirlo. Empieza tu día, actívate, pon tu día en marcha, pon tu día ya, empieza todo, pero empieza tu día de manera provechosa pasando tiempo con Dios. Y tienes la garantía de que lo será. Mis estimadas hermanas, a veces no entendemos, me pasa, no entendemos la porción que estamos leyendo, el capítulo. O no tiene nada que ver con lo que está pasando en mi vida, también pasa. Pero tarde o temprano esa palabra da fruto,
Porque si viene de Dios, Dios conoce tu corazón y Él sabe lo que tú necesitas. Hay gente que, bueno, han escuchado el ejemplo de Mario. Ay, voy a leer la Biblia. Y donde sea, abre, aquí la hoja y donde caiga y ni entienden nada. Entonces, pues pueden comenzar con algún libro, el que sea, Salmos, uno bonito, uno entendible, Filipenses, el que sea. Pero hay que leer la Biblia todos los días. Hay muchos planes en internet, en la YouVersion. Hay muchas maneras de mantenernos leyendo la Biblia a diario. Hay que leer la Biblia. George Mueller, la autora toma este ejemplo. Él fue un evangelista cristiano, director del orfanato Ashley Down en Inglaterra. Ahí donde Müller, por la fe en las promesas de Dios y en la oración ferviente, se hizo cargo durante toda su vida de todas las necesidades de alimento, ropa, salud y educación de más de 10,000 huérfanos. Y según sus propias palabras, él dice: la búsqueda diaria del conocimiento y la fortaleza de Dios está al alcance de todos en la Biblia. Lo voy a leer otra vez porque esto es impactante y que lo diga una persona como él es sumamente importante. La búsqueda diaria del conocimiento y la fortaleza de Dios está al alcance de todos en la Biblia. El vigor de nuestra vida espiritual será directamente proporcional al lugar que ocupa la Biblia en nuestra vida y nuestros pensamientos. Lo declaro solemnemente a partir de la experiencia de 44 años, por supuesto, de ministerio. ¿Quiénes hacen ejercicio aquí? Yo a veces. Yo a veces. Bueno, ¿quiénes hacen ejercicio? A veces. Yo. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Paola, bienvenida. ¿Quién te invitó? Ah, mucho gusto, Paola, bienvenida. Hay un dicho por ahí que dice: cuando no haces ejercicio una semana, tú te das cuenta. Cuando no haces ejercicio un mes, tu entrenador se da cuenta. Cuando no haces ejercicio un año, todos se dan cuenta. Es lo mismo, es aplicable a leer la Biblia. Una persona que no vive en la palabra de Dios, pasado un tiempo, porque sí podemos aparentar, pero pasado un tiempo podemos detectar que esa persona está totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Muy atinadas las palabras de Müller. Ok, la primera decisión entonces fue: pon tu día en marcha, levántate, actívate, vamos, sal de esa cama, afuera. Decisión número 2, aviva la llama de tu corazón, lee la Biblia. O sea, párate a leer la Biblia. No te pares a hacer el café, a hacer el desayuno, a hacer 1000 llamadas de clientes, de no sé qué. No sé, yo podría aquí preguntarles si cada una de ustedes tienen 1000 ejemplos que decir, ¿qué hacemos cuando nos paramos cada mañana? Y yo sé que sí hay hermanas que lo primero que hacen es agarrar su Biblia y leer la porción que les corresponde. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Es el tiempo precioso y sagrado para buscar en Dios todo lo que vas a necesitar hoy. Actitudes correctas. Y ahí va a estar la fortaleza. Esto nos lo explica la autora muy bien. El propósito, o sea, ¿por qué haces las cosas? Y esa sabiduría va a llegar. El compromiso y hacerlo con verdadero gozo. Y tener perspectiva, no perder esa disciplina. Aún a pesar de todos los planes y agendas, el día sigue siendo algo desconocido. Mi esposo Mario es mucho de agenda, hasta para fiestas.
Si no lo agenda y si lo invitan hoy, bueno, rara vez va a decir que sí. Todo es agendado. Yo no, yo si sale algo y puedo, voy. Y bueno, casi nunca puedo porque mi agenda va con la de él. Pero hay mucha gente que así es su vida, es por agendas. Que va a tal lugar a las 8, que a las 8:23 va a hacer esto, que va a desayunar a 8:52, así bien. Sobre todo los gringos tienen esa práctica, los alemanes, todo bien especificadito. Pero a pesar de que podamos tener agenda, no sabemos qué va a pasar en 10 minutos. Bueno, yo voy a seguir aquí hablando, pero no sabemos si va a haber un terremoto, si va a explotar una pipa, no sabemos si se va a nublar, con el clima de aquí de Puebla está caliente al día, nublado a las 12, llueve a las 5. No sabemos cómo va a estar el día en lo que sigue. Puedes estar segura de una cosa, tu día incierto traerá obstáculos, pruebas, desafíos, sorpresas. ¿Les ha pasado que tienen todo bien lindo y cataplum, pasa algo, angustias y un sinnúmero de decisiones por tomar? Jesús mismo dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Eso se planifica? ¿Eso se agenda? A ver, eso sí quisiera saber si alguna de ustedes agenda. Mañana después de la comida voy a discutir con mi marido y voy a hacer esto. No, eso no se planifica, eso viene solito y va a venir. ¿Ok? Pero tú puedes contar igualmente con las bendiciones de Dios, su gracia abundante, que todo lo suple. Él lo promete en 2 Corintios 12:9. Mi gracia es todo lo que necesitas, mi gracia es suficiente. Que te baste mi gracia. Cuando Pablo le pidió al Señor, Señor, quítame esto. Y seguramente nosotros también hemos dicho muchas veces, porque a veces es una discusión de 1 hora y a la siguiente hora todo pasó normal y vámonos a cenar, chévere. Pero a veces son 3 meses, a veces son 3 años, a veces son 30 años, yo espero que no. Pero a veces las situaciones de la vida llueven y llueven y llueven y cada una sabe cuál es su lucha, sus batallas de la vida. Dios dice, mi gracia es todo lo que necesitas. La gracia de Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Eso está en la Biblia. La evidencia inequívoca de su amor y gozo extendida a todo lo que haces y en todos los asuntos de tu jornada. Que chocaste, ¿puedes ver algo bueno en eso? Estás viva. No, o no mataste a otra persona. Bueno, hay que hacer todo el rollo del seguro. Las que hemos chocado sabemos todo eso. Pero la gracia de Dios siempre estará presente allí. Así pues, antes que empiece tu día o que salga de tus manos y antes que las exigencias del día empiecen a abrumarte y antes que las personas invadan tu espacio y tu quietud, haz una cosa, busca al Señor. Chicas, no lo sabemos todo, no tenemos control de todo. Pongamos todo en las manos de Dios y empezar a leer la Biblia en la mañana, en el primer momento en que te levantas, es un buen hábito. Igual dice Juan 15:5, separados de mí no pueden hacer nada. La autora usa la Nueva Traducción Viviente. Entonces, todos los versículos, casi todos van a estar en esta versión, NTV. Que tu primera actividad en la mañana sea leer tu Biblia. Luego emprende tu nuevo día y lleva fruto para Jesús, fruto que sea provechoso para las personas con quienes te encuentras y glorifica así a tu Dios y Salvador. Fruto más fruto y mucho fruto. Hola Carla, bienvenida, qué gusto.
No, no te preocupes. Entonces, dice Juan 15:5, separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, nosotras que somos súper empoderadas y somos súper poderosas, no leemos la Biblia y entonces empezamos el día. Y hay este hombre, y hay estos muchachos rebeldes, y hay este jefe. ¿Dónde está el problema? Yo soy el problema. Porque no me humillé, porque no dependo de Dios, porque no dependo de esa ayuda, de esa gracia, sino que yo creo poder todo, poder hacerlo todo, controlarlo todo. Y entonces ahí vienen las frustraciones. En cambio, cuando yo dejo todo en las manos de Dios, confío en Él y me voy y hago todo lo que debo hacer en ese día, confío en los resultados porque he puesto todo en las manos de Dios. Salió bien, salió mal, todo está en las manos de Dios. Él se encarga. Y a la final vemos que en las cosas malas hay lecciones. Podemos ver el provecho, podemos ver el fruto. Mediante su divino poder, dice Segunda de Pedro 1:3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo, chicas. No es solo la gracia de un día o la fortaleza para criar hijos y entonces se olvidó de tu salud. No, todo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Y Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el camino de la vida necesitamos esa luz que nos vaya guiando, porque no sabemos, nosotras no conocemos el futuro, nosotras no controlamos todo, nosotros no podemos cambiar a otras personas. En cambio, la palabra de Dios puede ser una luz que guíe mi camino, el camino de la vida. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Xochitl, ayúdame a leerlo, por favor. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El siguiente, por favor. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Muchas personas se quejan del sistema, los políticos, la inflación. No me va bien, no tengo éxito, no consigo trabajo. Lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Te irá bien en todo lo que emprendas, dice la Reina Valera. Todo lo que hagas te irá bien. La escritura es inspirada por Dios y es útil para todo en la vida. Podemos ver allí los absolutos de Dios. Es una plenitud lo que Dios nos está enseñando ahí en su palabra, de todo lo que hay que Él tiene para nosotros. Hebreos 1:1 al 3 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Las que conocemos un poquito más la Biblia sabemos que tiene dos divisiones. ¿Cuáles son las dos divisiones? Y Nuevo Testamento. ¿Sabías esas divisiones, Carla? Aquí entonces tenemos personas que conocen muy bien la Biblia y hay personas que pues tienen la intención de poder conocerla. El Antiguo Testamento se refiere a todo lo que Dios dijo a la humanidad antes de que llegara su Hijo, diciéndolo ya en palabras más cortas. Cuando llegó su Hijo Jesucristo,
allí comienza el Nuevo Testamento y todo eso tiene una implicación porque tenía que ver mucho que ver con la sangre, el pacto, la muerte. Antiguo pacto, antiguo y nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento Dios siempre habló a través de otras personas. Sin embargo, Dios habló directamente con hombres antes de que se formara el pueblo judío. Dios habló directamente con Adán, Dios habló directamente con Abraham, incluso con Samuel, con Daniel. Dios hablaba con hombres de manera directa. Y luego cuando ya comenzó la vida judía, el pueblo ya creció, Dios buscó profetas que eran la voz de Dios para ellos. Y en ese tiempo del Antiguo Testamento, Dios habló a través de esos profetas y dice aquí de diversas maneras. Diversas maneras fue directamente con Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Cuando fue con Samuel. Hey, Samuel, aquí estoy, Eli. No, yo no te llamé Eli. Samuel, Samuel. Aquí voy, Eli. ¿Qué quieres, Eli? No, la próxima vez que escuches que te llaman, di, heme aquí, Señor. Era Dios que le estaba hablando a ese niño. Era un niño y le estaba hablando a Samuel. Pero miren lo que dice Hebreos, algo que revela una manera tan maravillosa. Dice, ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ya con la llegada de Jesucristo, Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el mensaje. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Acercarnos a Dios, porque por nuestro pecado nosotros fuimos separados de Dios. Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese fruto, ese día morirás. Adán y Eva, la primera pareja, decidieron comer de ese fruto y ese día murieron espiritualmente. Fue una separación de Dios, porque lo pecaminoso no puede tener una relación con el Dios Santo. Y por eso Dios envió a Jesucristo, porque la paga del pecado es la muerte. El que peca merece morir. Todos nosotros, los seres humanos, merecemos vivir eternamente separados de Dios. Eso es lo que implica la paga del pecado es la muerte. No se refiere a la muerte física. Todos vamos a morir físicamente algún día. Unas durarán más que otras, pero todas moriremos. Todas volveremos al polvo. Pero las personas que estamos separadas de Dios, no hay manera de regresar a Él si no es a través de Jesucristo. Y desde la antigüedad, Dios siempre ha querido una relación con el ser humano. Seth fue el tercer hijo de Adán y Eva. Y dice este versículo, a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dios hablaba a las personas, pero las personas podían acercarse a Dios a través de sacrificios. Esa era la manera en que ellos invocaban el nombre de Jehová. Cuando moría un animal, ellos podían quedar perdonados por determinado tiempo, pero volver a esa relación con Dios. Entonces, Dios quiere que realmente nosotros tengamos una relación con Él y ha dejado todo bien especificado aquí en la Biblia. Ahora vamos a ver algunas formas de saber que la Biblia realmente es la verdad.
Ustedes pueden conseguir este video en YouTube de byteproject.com y ahí consiguen evidencias o formas de saber que la Biblia es la verdad y lo explica de una manera más detallada. Dice la número 1. Hay más copias de los manuscritos bíblicos consistentes, esta palabra es importante, que las obras clásicas de Platón, Aristóteles y Sócrates. Estas personas fueron personas muy valiosas para la filosofía griega. Resulta que los escritos de la Biblia son más confiables por la cantidad de copias que tiene y son mucho más consistentes. Los descubrimientos arqueológicos han verificado la exactitud de las referencias históricas y culturales y geográficas en la Biblia. Hay evidencias de todo el relato de Egipto, de reyes antiguos, todo aparece en los relatos de la Biblia. Hoy en día nosotros tenemos evidencia arqueológica de esto. La Biblia fue escrita por personas que presenciaron los eventos que describen. Ellos lo vivieron, Dios le dijo, escribe esto. Todos ellos fueron testigos, ellos presenciaron todo eso. Muchos de ellos fueron perseguidos, fueron martirizados, pero por paradójico que sea, nunca cambiaron su historia. Y muchos hasta murieron por esta verdad. Flavio Josefo, Tácito, Plinio, Lucian, todos ellos son historiadores antiguos. La mayoría de ellos de ese primer siglo o segundo siglo después de la muerte de Jesús, y ellos dan evidencia de que existió un tal Jesús, de que hubo ciertos discípulos que hablaban de ese camino. Entonces, ellos son evidencia externa a la Biblia que hablan acerca de el contenido que hay en la palabra de Dios. La Biblia contiene 66 libros escritos durante más de 1500 años por 40 escritores diferentes. Unos eran reyes, otros eran pastores de ovejas, pescadores, no tenían nada en común, no se conocieron, imposible que en 1500 años se hubiesen conocido y se hubiesen puesto de acuerdo para escribir lo que escribieron. Pero cuenta una gran historia, la Biblia, la historia del plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Las probabilidades matemáticas de que las profecías se puedan cumplir y que efectivamente se cumplieron muestran que existe un diseño, un propósito y una mano que guió la escritura de la Biblia. Hay un solo escritor que inspiró a más de 40 hombres que escribieron lo que está aquí. ¿Ok? No es simplemente, me gusta cómo escribe, no sé, Salomón, pero no me gusta cómo escribe Miqueas. Pues es el mismo. Resulta que es el mismo. Que Dios les dictó lo que ellos debían escribir. En algún momento leí también que, por ejemplo, si yo digo, Dalia, mañana va a comer huevos con longaniza. Dalia profetizando, o sea, yo no sé nada de lo que ella va a hacer. Dalia mañana va a chocar. Es que tengo el trauma. Dalia mañana va a llamar a Sofía. Dalia mañana va a ir a la estética. Y digo, si digo 8 profecías acerca de Dalia que se cumplan mañana, si se cumple una sola profecía, yo soy un genio. Imagínense, en Jesucristo se cumplieron más de 300 profecías. Y desde el Génesis, desde que se comenzó el mundo, hubo la profecía de la simiente de la mujer. Hasta se me eriza la piel. Porque ese Jesucristo vino, que iba a ser niño varón, que iba a nacer en un pesebre, que iba a nacer en Belén. Muchas profecías, muchos detalles que se cumplieron y eso no pudo haberlo escrito un ser humano. La iglesia primitiva tenía estándares extremadamente altos para que los libros se consideraran auténticos y por lo tanto se incluyeran en la Biblia.
No vino cualquiera y dijo, este libro sí y este libro no. Había una organización en la compilación de los libros. Un libro tenía que haber sido escrito por un apóstol, y estoy hablando del Nuevo Testamento, tenía que ajustarse a la fe cristiana básica y tenía que ser de uso generalizado entre muchas iglesias. Que en el tiempo del Nuevo Testamento ya habían muchísimas iglesias y ellas debían tener esta evidencia. Y la que más me gustó, lo conseguí en Enfoque a la Familia. Ustedes pueden conseguir muchos videos de este ministerio que trata acerca de la consejería para las personas, la transformación de miles de vidas. ¿Cómo puede un libro sanar corazones rotos, personas perdidas? ¿Cómo puede un libro hacer eso? Una persona, por muy buena que sea, por muy filántropo, por muy estudioso, docto, conocido de cualquier tema, no puede cambiar a otra persona, no puede transformarla. La ayuda, la guía, la apoya, pero la transformación del corazón, Dios, solo Dios lo puede hacer. Cuenta tus bendiciones. Aquí esto lo vamos a hacer un poco más rápido, ya casi terminando. La Biblia te guarda de errar en tu conducta. No vamos a leer los versículos por asuntos de tiempo. La Biblia te guía en la dirección correcta. La Biblia te guía en la verdad. La Biblia te prepara para servir a otros. La Biblia obra en tu corazón y la Biblia te brinda instrucción para la vida eterna. Algunas precauciones que debemos tener al leer la Biblia. Hay que cuidarnos del legalismo. El legalismo es, la Biblia dice esto y no me importa lo que tú pienses y yo te odio porque tú no haces lo que dice la Biblia. No, ya ahí simplemente no estás cumpliendo porque la Biblia dice que no debes tratar a las personas así. Entonces, evidentemente no la has leído. Para tratar a una persona así, no tienes ese tacto, ese amor, esa humildad para hablarle bien a las personas. Fariseísmo. Marisela, ¿sabes qué es esa palabra? De los fariseos. ¿Alguien me puede decir específicamente de qué debemos cuidarnos con esta frase? Cuídate del fariseísmo. Por ejemplo, la Biblia dice que los fariseos imponían cargas en otros y ellos no cumplían. Exacto. Saqueaban las casas de las viudas. Entonces, de decir yo soy así, de esta manera, o yo leo mucho la Biblia, voy a la iglesia, soy muy espiritual, pero mi conducta dice otra cosa. Sí. Resumido, hipocresía. Digo que sé de la Biblia, le digo a otras personas cómo deben vivir, pero yo nada que ver con lo que dice la Biblia. Y el orgullo también hay que tener cuidado con eso. Yo sí sé y tú no sabes, tú estás errada, tú estás mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La autora nos presenta estas 5 desafíos para hacer con la Biblia. Léela, estúdiala, escúchala, memorízala y deséala. Y nos da estos 2 versículos, pero estoy haciendo unos estudios acerca de cómo enseñar la palabra de Dios y nos han dado este recurso que es tan valioso. Es un poquito más amplio de lo que la autora determina, aparecen un poquito más de versículos y se llama Taxonomía de Bloom. Y este recurso lo que hace es que el cerebro va en aumento de lo que no es simplemente oírla, no es solo la oigas, también tienes que leerla tú. Mucha gente se conforma con venir los domingos y pues en la semana no tiene tiempo, X, la razón que sea, pero
Si yo me quedo en solo oír la palabra de Dios, es muy poco el efecto que la palabra de Dios va a tener en mi vida. Entonces, es oír, esto es un crecimiento, ¿no? Es un crecimiento intelectual en cuanto específicamente a lo que nosotros debemos hacer con la Biblia. Leerla, meditarla. ¿Alguien me quiere decir un poco a qué se refiere lo que es la meditación de la Biblia? ¿Será que me voy a poner así? No, ¿verdad? Nada que ver. Yo creo que es cuando, por ejemplo, pasa que lees tu Biblia y luego vuelves a leer el mismo versículo y hay una nueva enseñanza. Sí. Y dices, ¿qué me quieres decir? Te detienes un rato allí, ¿no? Esa palabra es clave. Tú te detienes. Te detienes. ¿Y qué haces, Dalia? Pues me detengo y pienso, Señor, ¿qué me quieres enseñar con Eso, es reflexionar. Esa es la meditación que debemos hacer. No es simplemente toda la vida es que de Dios y útil para redarguir, para, ay, ya, tengo que ir a hacer. No, eso no sirve. Meditar es detente, analiza lo que estás escribiendo, reflexiona. Meditar. Estudiarla, por supuesto, hay que buscar palabras que uno no entiende en el diccionario, hay que preguntar, por ejemplo, hay mucha de la cultura judía en la Biblia y qué significa esto, qué tiene que ver esto. Entonces, a eso es estudiarla. Memorizarla. Estamos memorizando Proverbios 3. No está la hermana Maribel que se iba a llevar un regalo, se lo voy a guardar porque ella ya me pasó un video de muchos versículos que se aprendió. No se los ha aprendido todos, pero ya me pasó un video con muchos versículos. Memorizarla. Otra persona que no sea Dalia, que me diga, ¿por qué es importante memorizar la palabra de Dios? Sí, exacto. Y a mí me ha pasado. Algo le quieres decir a una persona y ese versículo viene. Pero hay más, hay más. ¿Quién más? A ti misma, ¿no? Sí, Cuando estás tú en una situación, sí. viene la palabra de Dios. Y viene ese versículo, viene esa fuerza, viene esa esperanza, viene esa sabiduría que no la tienes tú, está en la palabra de Dios. Y aplicarla, lo que hablábamos ahorita de los fariseos, pues si no la vives, entonces solo estás como oyente, como cuando hay un alumno en algún seminario y solo de oyente, no tiene que entregar nada, no pasa nada. Tienes que aplicar la palabra de Dios. ¿Qué versión es la mejor para leer? Aquí tenemos este recurso también, que aquí hay muchas versiones, quizás algunas pueden detectar todas las versiones, versión interlineal, esta ni sé cuál es, Reina Valera del 60, la Biblia habla, la palabra, nueva versión internacional, traducción del lenguaje actual, nueva traducción viviente, no sé cuál es, y Dios habla hoy. De aquí para allá, estas versiones hicieron su traducción de la Biblia palabra por palabra. Ellas se enfocaron en las palabras que decía el escrito para no perder detalle de la palabra. Por ejemplo, cuando leemos en la Reina Valera hay unos versículos que no entendemos porque eso tiene tanto tiempo y fue en otra cultura y fue tan literal que a veces no entendemos, pero vamos a la NTV y el mismo versículo, ahora sí entiendo, porque ellos van buscando pensamiento por pensamiento, van sacando la idea que el autor quiso decir. Todas las versiones son muy buenas para comprender la Biblia, pero las más apegadas a los originales son las recomendadas. Y en nuestra iglesia, pues ya sabemos que la Reina Valera del 60 es la oficial, por decir esto. Y quiero terminar con esta frase de Josh McDowell. Josh fue un estudiante universitario que era ateo.
Y él dijo, yo voy a estudiar la Biblia para contradecirles y burlarme y no sé qué a todos los cristianos. Y es uno de los mejores apologéticos que defienden la palabra de Dios. Hoy en día ha dado conferencias en muchas partes del mundo. Yo recomiendo mucho sus libros. Uno en especial fue el primero, Evidencia que exige un veredicto. Habla de todas las evidencias de por qué la palabra de Dios es la verdad. Él dijo esto. Ese señor dijo esto. Es que es importante cuando la persona ha tenido cierta experiencia y dan un consejo, hay que prestarle atención porque sabe de lo que está hablando. Dice, no puedes tener una relación profunda con Dios sin tener una relación profunda con la verdad. Hemos dicho entonces que la palabra de Dios es la verdad. Si tú como cristiana tienes tu Biblia, pero no la vives, no pretendas tener una relación con el autor de esto, ni siquiera es con un Dios que conoce, no, el autor de esta verdad. Entraríamos en el fariseísmo. Y si tú todavía no tienes a Jesucristo en tu corazón, que es el verbo de Dios, es la acción de Dios para la humanidad, Dios nos creó para tener una relación con Él, el pecado rompió esa relación y cuando no tenemos una relación con Dios, nuestra vida no tiene propósito, no tiene sentido. Podemos hacer las luchas que querramos en la vida y somos muy buenas porque Dios nos ha dado capacidades, o sea, todo viene de Él. Su gracia es suficiente. Dios nos ha dado tanto y Dios te ha dado un cerebro espectacular, te ha dado una personalidad increíble, un carácter, salud, no sé, tú sabes qué te ha dado Dios, pero si no tienes una relación con Jesucristo, no tienes esa comunión con Dios y no tienes la vida eterna. La separación con Dios será totalmente para siempre. Muchas gracias por su atención.